Hola, 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 buenas, buenas a todos y bienvenidos a este stream de la revista Chapman. Bienvenidos a Twitch, bienvenidos a este canal. Vamos a estar aquí muy a menudo, vamos a intentar hacer contenido frecuentemente, vamos a intentar aguantar ese ritmo que queremos poner de 3 4 veces por ¿Has semana. puesto tú el audio? Y ahora, hoy mismo, vamos a empezar en este ritmo de publicación, de charlas, de debates, de creación de podcast en directo, con el primer capítulo de la segunda temporada de Radio Chapman. Antes de presentar a quien tengo a mi lado, que son dos invitados no, dos lugareños, dos autóctonos, dos redactores maravillosos, quiero dar las gracias a Ercengel11 por el interés en el proyecto de Dogma. Gracias por seguirnos, gracias por preguntar todas las dudas que tengas. Y sí, tenemos el programa en Spotify, tenemos en iVoox, Amazon y Google Podcast. Estamos trabajando en incorporarlo a Apple también. Y tendrá sus redes sociales propias en Twitter. Tendrá su propio perfil NFL Dogma en el que tendrás acceso a opiniones y a memes y a palabras de Javi, de Dani y mías también. Pero, dejando de hablar de Dogma un momento, voy a cambiar de escena y os voy a presentar a mi compañía hoy. Debajo de mí, directamente debajo de mí, tenemos a un habitual, tenemos a, bueno, este formato es prácticamente suyo ya. Tenemos al grandísimo Seba Jarillo, ¿qué tal? Pues muy bien, Álvaro, con muchas ganas de comenzar esta nueva temporada aquí en la revista Chapman. Yo creo que se vienen cositas, ¿no? Está feo que lo digamos nosotros, pero se vienen cositas y muchas cosas interesantes. Y nada, encantado de estar en el primer directo de esta nueva temporada, acompañado tanto de ti como de Alejandro. Totalmente, se vienen cositas y una de las cositas que se han venido es un pedazo de redactor. Tenemos aquí al último fichaje de Chapman, tenemos al flamante juvenil que nos hemos traído. Hemos saltado esa norma de llegar a la mayoría de edad para fichar, pero que nos sancione la UEFA si hace falta. Bienvenido Alejandro Gallego. Muchas gracias por la bienvenida, Álvaro. Yo ya lo dije desde el primer día. Tenía muchas ganas de empezar aquí y bueno, el recibimiento ha sido aún mejor y mira, qué mejor manera de debutar en Twitch que en Radio Chamba. Pues encantado de que esa sea la actitud y un saludo en el chat al hombre de moda en Chapman. Me voy a permitir decir eso, bueno, enfrente del nuevo fichaje también me lo voy a permitir decir. Javier Gil, el grandísimo Javi Gil, que estrena programa. No sé si acabas de llegar, Javi, pero hemos escuchado el episodio piloto antes de que empezara, vaya, este directo, y tenemos pendiente poner a lo largo de esta emisión el tráiler de Dogma que sacamos ayer en todas nuestras redes sociales. Hemos presentado ese podcast. También se vienen cositas por ahí, es feo que lo digamos nosotros, pero no deja de ser verdad, porque esta segunda temporada viene con muchos anuncios, mucho nivel y bueno, una nueva temporada de Radio Chapman. Señores, hoy tenemos entre todos estos formatos uno que nos gusta mucho, ¿no? Que es el debate, es charlar libremente sobre un tópico y en este caso es el Balón de Oro. El Balón de Oro 2022 es uno de los balones de oro, bueno, más únicos de este siglo, simplemente por el cambio de reglas que ha habido. Vamos a hablar de ese cambio de normativa, ese cambio de criterio. Ahora voy a deciros un poco las pautas que se han seguido en este cambio de paradigma, pero antes vamos a leer un poquito el chat. Venga, Javi, Miguel Rollo aquí, un abrazo crack, besos a, a Jameis Winston. Nada, nada, ahora se habla de furbo, ya habrá tiempo para NFL. Ja, 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 un abrazo. Pues nada, un saludo Miguel, un saludo Javi, gracias por estar aquí, ya sabéis que va a haber espacio aquí también para el fútbol. Ese follow que has dejado es muy valioso y tendremos Dogma en directo de vez en cuando también, algo haremos. Así que ya hablaremos de fútbol con doble O y con doble L. Vamos a hablar de fútbol pues un poco más castellanizado, con tilde en la U. O sin tilde en la U y con R, que sea fútbol, eso también me vale. Lo dicho, ya veis en pantalla, tenemos France Football nuevas reglas. Voy a hacer un ajuste en las cámaras, creo que se me cuela la de Seba en mi recuadro. Ahí, vale. ¿Estamos? Y ahora sí, si queréis os leo un artículo que nos ofrece AS, los compañeros de as.com, escrito por Aritz Gabilondo. Vamos a hablar de los nuevos cambios que ha habido. El primero es que el galardón se va a dar ahora por la temporada y no por el año natural. Eso es algo totalmente novedoso porque no había pasado hasta ahora. En vez de el registro de un jugador de enero a noviembre, diciembre, cuando se cierre la votación, va a ser de septiembre a mayo como una temporada, agosto a mayo, como queramos considerarlo. Los méritos siempre iban a caballo entre lo realizado en una temporada y otra. Efectivamente, se consideraba un problema eso, el inicio de una segunda temporada o el inicio de la primera temporada, porque los datos de una 21-22 no tienen por qué ser al completo en el año 2022. La solución ha sido darlo por temporada. Más especialistas en la votación. A partir de ahora habrá
30 jugadores masculinos, 20 femeninos, 10 jóvenes para el Copa, otros 10 en el Yashin, esos son los nominados, pero habrá expertos y embajadores del Balón de Oro votando en esta elección. Vaya, no van a ser simplemente seleccionadores y capitanes, sino que exjugadores como Didier Drogba también van a votar en esta elección del Balón de Oro. Va a haber menos votantes, aunque haya nuevos especialistas, va a haber menos votantes porque solo tendrán derecho a voto los 100 primeros países del ranking FIFA. Es decir, no va a haber selecciones muy pequeñas que, según las palabras de France Football, o por lo menos de Aritz Gabilondo, son que no haya votos sin una calidad suficiente o considerable que se equiparen al resto. Vale. De eso hablaremos luego, cómo de ético es, cómo de importante es ese número 100 del ranking FIFA, donde trazamos la línea. Y por último es que el premio se va a decantar por fin hacia un régimen más individual que colectivo. Es decir, aquel jugador, voy a decir nombre, Jorginho, que gana todo lo que se puede ganar y quizá no es estrella en ninguno de los equipos con los que lo gana, o combinados nacionales en este caso, van a dejar de aparecer, pues se prima el rendimiento individual, los números que uno pueda sacar y la influencia que tenga uno sobre el juego. Vale, opiniones, Alejandro, sobre estas nuevas normas. Pues me gustaría empezar por la primera, evidentemente, de que valore el ciclo de una temporada completa, y es lo acertado, y básicamente porque se podían mezclar muchas situaciones. Por ejemplo, si de un momento al otro Messi, por ejemplo, podría haber, de hecho ganó su 7º Balón de Oro jugando una temporada en el Barça, media temporada en el PSG, entonces no tenía ningún sentido que su rendimiento se fusionase o se midiese de alguna manera haciendo una media, teniendo en cuenta dos conceptos completamente diferentes. Ahí estás, y aunque lo midas de manera colectiva, ahí es donde habría un segundo problema, que estarías midiendo dos colectivos y dos situaciones completamente distintas. Pues evidentemente se te mezclan muchas cosas, que se pueda lesionar, que no, que haya tenido un mejor rendimiento, estás trazando una línea artificial en un momento de forma que puede cambiar completamente el resultado. O sea, 3 meses del principio de una temporada pueden ser completamente y diametralmente opuestos a los de la siguiente. Totalmente. Seba, ¿tú qué opinas? Pues estoy muy de acuerdo con Alejandro, porque es que no me puedes comparar. Uy, se nos ha caído Seba, creo. Uy, va. Se nos acaba de caer Seba. Y bueno, en lo que corregimos ese fallito técnico, voy a decir yo, o en lo que llega Seba de nuevo, ahí está. Vale, Hola. perdonadme. Nada. ¿Se va? ¿Estás? Sí, aquí estoy. Me estoy activando la cámara. Ahí estás, ahí estás. Vale, bienvenido de nuevo. Gracias. Y perdón, lo que estaba diciendo, que no me puedes comparar dos temporadas en las que un jugador, por ejemplo, tenemos el caso de Leo Messi que ha mencionado Alejandro, en las que un jugador ha cambiado de equipo, porque no es lo mismo acabar una temporada y empezar otra nueva temporada con otro equipo totalmente diferente. Así que lo de analizar o lo de dar el Balón de Oro por una temporada en vez de por un año natural, me parece un acierto totalmente. Y luego lo del rendimiento individual, pues mucho más. Ya se suponía anteriormente que el Balón de Oro era un premio individual, aunque bueno, yo creo que en ocasiones se ha visto que esto no era así. Y ya este nuevo cambio ya pues como que lo deja bien claro que esto va a ser por rendimiento individual, y yo creo que uno de los mejores casos es el que tú has nombrado, Álvaro, el de Jorginho. Sí, bueno, se habló de Jorginho. Hay quien considera que aquel Balón de Oro de Luka Modric no fue merecido, ya hablaremos de precedentes. Cannavaro, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un jugador con éxito internacional que acaba en esa lista de top 5 por lo menos, ¿no? Vamos a hablar Álvaro, de... ¿Sí? no estoy escuchando a Seba. Vale, yo sí oía a Seba. No sé Claro, qué... yo le veo, pero no escucho. Vale, yo lo he escuchado perfectamente. No sé qué Espera, puede haber espera. pasado. Dejaremos que nos diga el chat. Yo creo que se ha oído a Seba. No, claro, sí, Y... sí, que el problema soy yo, básicamente, pero Vale, entonces... No sé qué voy a hacer podemos una hacer. cosa. Habla un momento, Seba, si Oh, quieres. espérate. Sí, No, ¿Me escucha, me Alejandro? salgo de la llamada en un segundo y vuelvo a entrar. Será eso. vale. Que igual al reincorporarse. Hmm. Vale, en el chat nos dicen que se oía a Seba, así que el problema no es tuyo, no es mío. Y saluda a Dani Pavel, el otro hombre de moda. Voy a aprovechar este parón, ¿vale? En lo que arreglamos esto, para poneros el tráiler de Dogma. Aquí tenéis. Mientras hablan Javi y Dani por el chat, os pongo un momento
esa introducción del nuevo podcast. Vale, hemos vuelto, creo que está solucionado todo, estamos todos en nuestro recuadro y en lo que hablan Dani y Javi, protagonistas, que espero tener por aquí pronto para hacer por lo menos una presentación de Dogma un poco más en forma, un poquito más en conjunto. Veremos qué tal sale, por cierto, este Radio Chapman. Para podcast va a ser un poquito reto, ¿no? Editarlo y hacerlo un informe, pero son cosas del directo, ¿no? Son gajes del oficio. Y ahí está, os hemos dejado el tráiler de Dogma, hemos vuelto, vamos a hablar de las nuevas reglas del Balón de Oro. Lo dicho, voy a repasarlas y, además de la que hemos dicho de que será por temporada, una que ha llamado la atención y que nos ha comentado Miguel por el chat es que se hace bien eso de que por debajo del país número 100 en el ranking FIFA no voten, porque son los más dados a un voto corrupto, a una corrupción o a algún voto irregular. ¿Qué opináis de esto? Esto se ha dado mucho. Alejandro. A ver, principalmente la cuestión es que la manera de eludir fraudes o de eludir votos que puedan favorecerse hacia cierto candidato por el país que sea, porque, por ejemplo, se han dado casos el año pasado que fueron públicas las votaciones de todos los periodistas, que era un periodista por confederación. Había, por ejemplo, en Senegal, pues votarían a Mané, evidentemente, y dejarían fuera a otros de sus compañeros o votarían en consonancia a esos supuestos fraudes, pero el eliminar por debajo del 100, que no es, o sea, que imagino que el 100 será porque es un número redondo, porque no hay ninguna justificación clara, hay menos de 200 selecciones dentro del ranking FIFA, y establecer ahí el límite lo que hace es privar algunas otras selecciones que por momentos de forma, porque recordemos que el ranking FIFA es dinámico y a lo largo del año puede cambiar, que una selección pase del 120 al 70, puede variar en que una confederación que no esté corrupta deje paso a una que sí lo esté, o viceversa, que realmente estás aplicando una supuesta prevención económica y administrativa a un rendimiento deportivo. Es como si estuvieses culpando al fontanero de tu casa de que no te vaya al internet. No tiene mucho sentido. Totalmente de acuerdo con esa analogía. Y que se van a crear carreras por ese puesto número 100 del ranking FIFA y creación de amistosos, que también puede haber corrupción ahí, ¿por qué no? Totalmente. ¿Tú qué opinas, Seba? Un poco lo mismo que Alejandro. Yo, sinceramente, o sea, habrán cogido ese número 100 por lo que ha dicho Alejandro, porque es un número redondo, pero, o sea, no sé si ellos pensarán que es que a partir de la confederación número 100 o de la selección número 100 deja de haber corrupción, porque igual que la 105 puede ser corrupta, la 95 igual. Pero bueno, si lo han hecho así, entiendo que será por reducir el número y menos posibilidades hay de que haya algún voto corrupto, pero no logro entenderlo al 100%, sinceramente. No sé si hacer algún comentario más al respecto. Me parece que es trazar una línea por Que- trazarla, ¿no? Es quitarte federaciones Exacto. muy, muy pequeñas, es quitarte las microfederaciones, que sí que pueden ser susceptibles a un pago. Pero, vaya, lo que dice Seba, lo que dice Alejandro, del 97 al 103 tampoco hay tanta diferencia y Tampoco no hay sabemos tanta por qué diferencia. y por qué criterio se hace esto, ¿no? No sé si vas a decir Que el algo más, ranking Alejandro. FIFA- Sí. Y que el ranking FIFA es un método bastante, como he dicho, por así decirlo, aparte de dinámico, muy poco útil en este sentido, porque utilizas criterios deportivos para Para analizar algo, eso. exacto. Sí. Claro, Exacto. no tienes que un partido pierda, que una selección pierda un amistoso, no da puntos FIFA, pero que de repente quede fuera o pierda un partido en una fase de clasificación porque no le dé más importancia, puede afectar a que de repente, yo qué sé, Gales no pueda votar dentro del Balón de Oro, porque realmente eso no tiene ningún sentido. Sí que lo que habría que hacer igual es vigilar más al dedillo que si hay algún jugador de una selección inferior no tenga tanta influencia, pero aún así es que es muy extraño, es como Sí. muy estético. Sí, y luego que al final
el voto de la federación lo va a acabar haciendo una persona. Es decir, no es un voto institucional, es un voto de... No es consensuado, exacto. Exacto, es un voto de un delegado que al final termina por hacer ese voto. Al final las guerras nacionales, las guerras de equipos, las guerras de intereses siempre van a darse. Si Cristiano Ronaldo se juega el Balón de Oro, lo más probable es que Cristiano Ronaldo reciba votos del Balón de Oro de gente simpática hacia Cristiano Ronaldo. Pero es lo que hay, es de lo que va y es lo que tiene una votación personalizada y no algo objetivo. Es un sacrificio que hay que hacer. Que Ahora, encima son periodistas. claro, ahora va a haber un comité de expertos también, pero sí, periodistas y bueno, luego el seleccionador y capitán de cada selección. Y de hecho creo que el número de periodistas se ha reducido de 170 a 100, si no me equivoco. Claro. Perfecto, claro. Por federaciones también, ¿no? Mismo número, proporcional, vaya, el descuento. Sí. Vale, otra norma que ha llamado la atención, a mí por lo menos, es quitar el criterio del rendimiento colectivo. Y aquí también hay que trazar bien la línea, porque no deja de ser una línea imaginaria, porque hasta qué punto se representa el rendimiento individual en el colectivo y hasta qué punto un rendimiento individual es influyente si no hay éxito colectivo después. Una temporada como la de Kylian Mbappé, maravillosa, numerazos, Paris Saint-Germain campeón de liga, de hecho, ese chasco en Champions League puede echar para atrás su candidatura al Balón de Oro y va a echar para atrás su candidatura al Balón de Oro simplemente por no haber ganado ese título. ¿Se puede ver a un campeón Balón de Oro sin ese éxito colectivo? Simplemente por lo que significa ser el mejor y más influyente jugador de una temporada. Natural. Natural, ¿no? Vaya. Seba. A ver, yo creo que esto se puede, o podemos hablarlo muy bien cogiendo el ejemplo, o creo yo, cogiendo el ejemplo del Balón de Oro 2018 por el que tantas veces hemos hablado junto a Vicente, ¿no, Álvaro? Sí. Ese Balón de Oro que está disputado sobre todo entre Luka Modric y Antoine Griezmann, que Luka Modric acaba llevándoselo, pero yo, por ejemplo, he visto muchas veces una gráfica que creo que es o del diario Marca o del diario AS, ahora mismo no recuerdo bien, que tú ves dato por dato individuales y Griezmann es superior a Luka Modric en todo. Pero sí es cierto que muchas veces le hemos hablado, Álvaro, que Luka Modric quizá, o quizás no, influya más en el juego del Real Madrid que Antoine Griezmann. Y a mí, sinceramente, me parece bien lo de enfocarlo más en el nivel colectivo, no, en el nivel individual, perdón, que en el colectivo, porque es que había veces es que el Balón de Oro se le daba al que había ganado la Champions y poquito más. Y Sí. poquito más. En mi caso, y ahora dejo opinar a Alejandro, poniendo como ejemplo también el Mundial, ¿no? El Balón de Oro de 2018, yo considero que Antoine Griezmann no debió ganar ese premio porque la temporada que hizo de clubes fue un fracaso. Porque la temporada del Atlético de Madrid fue un fracaso. No se ganó el título de liga y se acabó por jugar un título que no querían disputar, que es el europeo, que es la Europa League. Igual que este año no veríamos a Ousmane Dembélé como candidato si el Barça hubiera ganado siendo título. Vale, dicho eso, si ahora quitamos el rendimiento colectivo de la ecuación, Luka Modric me da igual que haya ganado la Copa de Europa, me da igual que haya llegado a la final del Mundial, individualmente. Si quitamos también a Griezmann, que ha ganado el Mundial, el Balón de Oro es de Cristiano Ronaldo. Porque si vamos datos por datos, el que metió los goles, el que metió un porrón de goles, pues Cristiano Ronaldo o Messi. Vamos a acabar en eso, los últimos, pues si ya fueron 10 seguidos, pues ahora van a ser 15. Porque pasamos de dárselo al jugador más influyente desde que empieza hasta que acaba la temporada y que no solo tiene que ser bueno, sino que influye en competiciones internacionales para demostrar ser mejor que los demás, a el que meta más goles. Porque Claro, si lo pero hacemos mínimamente tangible, va a haber problemas con eso. claro que es que también hay que ver hasta qué punto el rendimiento individual se va a basar en puramente estadística de goles o asistencia, o también se va a basar en la influencia de un jugador en el juego. Porque si ahora llega, no sé, te digo, Cristiano Ronaldo te mete esta temporada en el Manchester United 30, 35 goles, pero el United no te gana nada, ¿hasta qué punto le da el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo que te ha metido 30 goles? O por ejemplo, a Benzema, que a lo mejor no ha hecho unas cifras tan espectaculares como Cristiano, pero ha ayudado al Real Madrid a ganar, ¿qué te digo? Champions y Copa del Rey. ¿Hasta qué punto ya te fijas en la influencia, por ejemplo, en este caso de Karim Benzema, en este hipotético ejemplo de Karim Benzema, o en los 35 goles que te ha hecho Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Alejandro.
A ver, pero realmente lo que no se puede es reducir o intentar evitar, limitar ese éxito colectivo, porque como ha dicho Álvaro en la presentación de la regla, siempre va a haber un condicionante colectivo que afecte al rendimiento de ese propio futbolista. No va a haber Claro. una posibilidad de que un Griezmann pueda medirse a Modric o a Cristiano por encima por el hecho de haber ganado el Mundial si no tiene una selección lo suficientemente potente como para ello. Claro. Es decir, el equipo no se puede excluir, pero sí que se le puede restar esa importancia, que sigue siendo un carácter subjetivo, no es algo tangible, no es algo medible estadísticamente hablando. Se puede medir la estadística de un jugador en un equipo, pero no de un equipo en un jugador, porque eso es jugar al fútbol fantasía, que se suele decir, no es algo tan sencillo. Totalmente, hablamos de un Y deporte ahí, colectivo. claro, y ahí entramos también en ejemplos que se puedan ver dentro de esta propia lista del Balón de Oro, que luego veremos, pero, por ejemplo, Christopher Nkunku está nominado Hmm. y nadie diría que por simplemente la influencia mediática, porque un jugador como él no recibe el mismo trato por jugar en el Leipzig, pese a haber hecho unas cifras descomunales de 35 más 20 goles y asistencias, por ejemplo, este año. Sí, Es decir, nadie diría que con esas cifras o con esa influencia en el juego, porque también está en un percentil muy alto de influencia en el ataque ofensivo de su equipo, no merecería estar en el Balón de Oro. Pero claro, juega en el Leipzig. Es decir, exacto. no es que su liga o su equipo tenga menos nivel, sino el margen que él tenga para destacar, el margen que tenga para influir de esa manera. Porque si tomamos eso, tendríamos que también tener en cuenta para el Balón de Oro a Denis Sundav, el delantero del Saint-Gilloise, que este año ha fichado por el Brighton y que marcó cerca de 40 goles en la liga belga. Es Sí, decir, estamos entrando también en un nivel en el que el equipo tiene que ser fundamental para poner la vara de medir a cada jugador y a partir de ahí comparar, lo cual es muy difícil. Claro, exacto. y ahí también incluso entra el equipo en el que juegues, porque ahora que se supone que el rendimiento se va a centrar más en lo individual que en lo colectivo, ¿hasta qué punto es lo mismo 35 goles y 20 asistencias como en Kunku en el Leipzig que 35 goles y 20 asistencias, que te digo yo, en el Real Madrid, en el Fútbol Club Barcelona, en el Manchester City? Porque Exacto. la calidad de los jugadores que tienes a tu lado, es decir, el equipo Exacto. no Sí. va a favorecer más o menos que tú tengas esa disponibilidad, que no la tengas, que puedas destacar más porque marque los goles que otro no te marque. Es muy, muy, Hmm. muy variable. Y el contexto en el que los marcas. Porque no es lo mismo un partido de desfogue en liga frente a pon X equipo, pon Bochum, que se llevó 7 del Bayern, que jugarlos en cuartos de final, en la vuelta de Champions League. Porque para mí un gol ahí puede ser bastante más influyente que un triplete en liga. Claro. Obviamente, los momentos estelares también son importantes en el Balón de Oro. Y hablando de momentos estelares, vamos a hablar de Andrés Iniesta, que todos sabemos el momento estelar, el golazo que metió en el Mundial de 2010. Y nos dice Miguel por el chat que juzgar por fútbol ofensivo o goles, hablando de lo que hemos dicho, de goles, asistencias y esos números, ha hecho injusticias con grandes defensores y centrocampistas. Personalmente, Iniesta o Xavi debieron haberlo ganado por encima de Messi, pero él era el rematador. Imagino que hablamos de 2010. En 2010 yo tengo una opinión muy personal, tengo una opinión muy extraña. Para mí, Andrés Iniesta no tenía que haber estado ni cerca de ganarlo, obviamente por aquello Para que mí tuvo de las tampoco. lesiones al inicio del año natural y que si Iniesta no mete ese gol, nadie habla de Iniesta como candidato. Si lo mete David Vale. Villa, sin duda, lo puede incluso llegar a ganar. Entonces, hay que tener un poco cuidado con ese highlight bias, que se diría en inglés, es estar condicionado por el momento estelar. Para mí era o Messi o Wesley Sneijder. Ahora, sin esta influencia colectiva, obviamente, Sneijder estaría totalmente fuera de la ecuación, que para mí debió haber sido quien lo ganara, teniendo en cuenta los criterios de entonces. Pero bueno, Sí. sobre esto, injusticias con defensores, con centrocampistas. De los pocos defensores que han ganado este galardón, luego se recuerda a Cannavaro como una injusticia más grande aún. ¿Cómo podemos medir esto si ya no podemos ni utilizar lo colectivo? Alejandro. A ver, es que claro, la cuestión es que siempre tendemos a hablar de goles, de asistencias. ¿Por qué? Porque son las áreas las que marcan normalmente el desarrollo de una temporada de un equipo. Por eso el debate también este año está entre Benzema y Courtois. ¿Por qué? Porque uno evita los goles y otro fabrica. Y es el más importante a la hora o sea, de fabricarlos en su propio equipo, que como es Benzema. Entonces, claro, no hay ninguna manera objetiva, por así decirlo, o con estadísticas que nos aleje de la influencia ofensiva que tenga, porque al fin y al cabo el fútbol tiene esa naturaleza, que es la de marcar goles y de ser determinante de esa manera. Evidentemente, por eso digo que no hay manera objetiva o justa
de comparar en diferentes escalones de influencia, porque siempre vas a tener que comparar a un central con los centrales. Porque si Exacto. vamos a los percentiles, por ejemplo, que también que es una estadística moderna que pues, nos permite medir a diferentes jugadores en sacos, tampoco nos va a servir, porque un central siempre va a estar por debajo en goles, en asistencias, en influencia ofensiva, aunque luego la importancia para el equipo sea distinta. No hay una manera numérica de contabilizar eso, ese es el problema. Vamos a utilizar el comentario que nos deja Javier Gil por el chat, que dice que a ver si podemos hablar del de Cannavaro, que le gustaría escucharnos sobre eso, sería muy excepcional. Nos pilla muy jóvenes a nosotros, nos pilla que a lo mejor ni existíamos algunos. Pero bueno, vamos a utilizar ejemplos, creo que 3, de posiciones por detrás del delantero, por detrás del centrocampista incluso. Voy a ignorar a Modric. Voy a utilizar ejemplos de Fabio Cannavaro, voy a utilizar el ejemplo de Manuel Neuer 2014, voy a utilizar el ejemplo de Virgil van Dijk 2019. Vale. Virgil van Dijk en 2019 tuvo como arma para ganar el Balón de Oro el éxito colectivo, punto 1, y no haber sido regateado en ningún momento. Estadística brutal, rompedora, novedosa, que sonaba muchísimo y que se rompió en la jornada 1 de la temporada siguiente. Manuel Neuer, ¿qué tenía? El éxito colectivo, por supuestísimo, con esa Copa del Mundo de Alemania, que recordar que en aquel año natural la Copa de Europa la gana el Real Madrid, no el Bayern de Múnich. Fue el guante de oro de aquel torneo, el Balón de Oro fue para Messi, y la Copa del Mundo fue para Alemania, eso sí que es importante en este caso. Pues eso, tener el Mundial y el rendimiento en un torneo, que es el Mundial por selecciones, aunque en la Copa de Europa lo hizo genial Manuel Neuer, hasta esas semifinales con el doblete de Ramos. Vale, último ejemplo, Fabio Cannavaro. Campeón del mundo, punto final, yo creo. Campeón del mundo, un muy buen papel, un muy buen defensor, importante por supuesto en las dos áreas, cuando, sobre todo a balón parado, ya sabemos cómo es Italia, pero aquel año, honestamente, por influencia, por nombre, por fuerza, incluso Gianluigi Buffon podría haber sido un mejor candidato para ese galardón individual, en mi opinión. Vale, si ya no tenemos lo colectivo, estos argumentos se quedan en Manuel Neuer fue el mejor portero del mundo, en Virgil van Dijk fue el mejor central del mundo, y en Fabio Cannavaro, sí, existe. Claro, si nos quedamos sin argumentos para, en teoría, hacer más sencillo que todos los jugadores puedan optar al Balón de Oro sin jugar en Real Madrid o Barcelona, y sin ser franceses, españoles, alemanes, creo que estamos haciendo un efecto contrario, porque ahora es necesario encontrar algo tangible para decidir al campeón. No sé qué opináis de esto, Seba. Es que yo incluso a veces pienso que hasta qué punto no debería de haber, a ver, sé que es una locura, pero no debería de haber un Balón de Oro por posición, porque es que, antes lo ha dicho Alejandro, que es muy difícil también comparar un delantero con un portero incluso todavía, porque un portero por lo menos te para los goles, pero con un defensa, porque a un defensa, ¿qué estadística le puedes coger? Lo que influye en el juego, pero o las veces que he regateado en este caso como lo de Virgil van Dijk, pero es bastante complicado también comparar posiciones. Pero A es ver, que Alejandro, hasta en la misma posición. Es que tú imagínate Claro. este año, hace 3 años, diferenciar la influencia de... Bueno, en los años en los que ganaba la Copa de Europa el Real Madrid. Bueno, antes de esta, en los 3 seguidos que hizo en su momento. Keylor Navas frente a Jan Oblak como portero. El sistema en el que juega su equipo cambia tan brutalmente tu rol y tu influencia que es mucho más normal que a porterías vacías. Y a relevancia en cuanto a goles encajados por partido y todo eso, Jan Oblak tenga una ventaja muy importante. En cuanto a paradas de highlight de Valen eliminatorias, pues quizá carga más hacia el lado de Keylor Navas. Y ahora, un Balón de Oro por posición, ¿qué consideramos? ¿Es Ángel Di María un centrocampista? ¿Es un delantero? Ya. ¿Es un lateral derecho como claro. Trent Alexander-Arnold que te puede cosechar 15 asistencias considerado defensor? Claro, es que Claro, podemos es poner que- asterisco sobre asterisco. Ya. Es que, claro, perdón, ibas Sí, a sí, hablar, no, Seba. vas tú. No, vas Ah, tú. vale. Es que, claro, ahí entramos en la necesidad de cuantificar y de estigmatizar absolutamente todo. Vi el otro día un gráfico que hizo The Athletic, que era básicamente un círculo en el que eliminaba las posiciones y solo dividía a los jugadores por la función que tienen en su equipo aparte del portero. Evidentemente ahí te cambia todo el mundo, porque un centrocampista no es un centrocampista, tiene varios roles. No es lo mismo ser Casemiro que ser Modric, que ser Kroos, que ser Busquets, que Iniesta, que Xavi. No es lo mismo, por mucho que tú quieras centrarlo, encasillarlo en algún momento. Y tampoco lo es la influencia neta que tú tengas dentro de un equipo, porque como has dicho con Oblak,
no es lo mismo que defienda con el Atleti, con ese sistema defensivo, que temporadas más tarde se ha visto que Oblak, con más espacio dentro del área, no es tanto un dominador, sino un portero con otro estilo. Entonces, si nos pasamos a juzgar cada detalle, cada medida de esa manera, va a ser imposible encontrarlo, porque el impacto también va a depender sobre todo del equipo. Entonces, vemos, por ejemplo, Werner, Lukaku, habían hecho temporadas increíbles en sus sí. equipos, llegan al Chelsea y el contexto no les favorece nada, se quedan en nada. Por eso la individualización es necesaria, porque si tenemos en cuenta el colectivo va a variar muchísimo. Sí, a ver, tenemos que dejar claro que el Balón de Oro no deja de ser una opinión. Una opinión consensuada, pero una opinión. Porque si además le quitamos el rendimiento colectivo y necesitamos reunir a todas las posiciones en un mismo galardón, solo queda un yo creo que ha sido mejor X, A, Y. Porque no hay manera de el año pasado, sin contar Copa de Europa y Eurocopa, que el trofeo Lev Yashin se lo lleve Gianluigi Donnarumma. Totalmente. A mí me ha gustado más cómo ha jugado X, cómo ha jugado Y, pero si no tenemos un ha ganado esto, o ha metido estos goles, o ha aportado tantas paradas, o ha sido regateado tantas veces, va a ser imposible defenderlo. Conclusión final, debate infinito. Debate infinito, estamos todos de acuerdo en que no podemos entendernos y que no existe el Balón de Oro es él, definitivamente. Y que también las estadísticas, por mucho que la gente se diga, no ha marcado tantos goles, hay que contextualizarlas siempre. Y ahí nunca vas a escapar del colectivo. Por eso, siempre que se habla de estadísticas es muy tramposo. Totalmente. Vamos a responder a Miguel otra vez, que dice que podríamos decir que terminan juzgando por sensaciones, igual que Modric, que fue increíble para Croacia en ese mundial, y a lo mejor no metió el penalti decisivo en cada eliminatoria como Rakitic, metió ese golazo contra Argentina, pero la sensación es que era él el que lideraba. Aunque no fuera el que más goles metía, aunque no fuera el que más asistencias dio, todos sabíamos que sin Modric, Croacia no está ni cerca de esa final del mundial. Ahora, las sensaciones son muy importantes, pero ¿cómo medimos las sensaciones? Pues ese intangible, que es una palabra que gusta mucho en el deporte americano, sobre todo baloncesto, fútbol americano, los intangibles que te acaban haciendo decantarte por X o por Y para el Balón de Oro. Vamos a hablar, si queréis, de los candidatos para este año, ¿vale? Y aplicamos estas nuevas reglas, porque además tenemos una pregunta de Paco, otro redactor nuestro, grandísimo Paco, que donde vemos a Nkunku en el ranking. Su 2022 por cifras, que ya las has comentado hace un momento, Alejandro, es para top 10 mínimo, porque en cuanto a números, sin duda es impresionante. Candidatos por orden alfabético, según la web de la UEFA, que sabemos que no es quien da el premio, pero sí que tiene un artículo dedicado. Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, inglés. Karim Benzema, francés del Real Madrid. Joao Cancelo, del Manchester City, portugués. Casemiro, ahora del Manchester United, brasileño. Thibaut Courtois, Real Madrid, Bélgica. Cristiano Ronaldo, Manchester United, Portugal. Kevin De Bruyne, Manchester City, Bélgica. Luis Díaz, jugadorazo, sorprendente, que se ha favorecido también de eso, de que sea a la temporada y no al año natural. Álvaro, son 30, sí. Sí, voy. Luis Díaz, Liverpool, Colombia. Fabinho, Liverpool, Brasil. Phil Foden, Manchester City, Inglaterra. Haaland, el robot, máquina de hacer números, va a ser importante este nombre en el debate. City, Noruega. Sebastián Haller, otro con muy buenos números, le deseamos la mejor de las suertes en su recuperación. Sebastián Haller, Borussia Dortmund ahora, Costa de Marfil. Harry Kane, del Tottenham, inglés. Joshua Kimmich, del Bayern, alemán. Rafael Leao, otro con muy buenos números, Milan, Portugal. Robert Lewandowski, que está buscando todavía su primer Balón de Oro, parece mentira. Riyad Mahrez, Manchester City, Argelia. Mike Maignan, portero del Milan, francés. Sadio Mané, ahora en el Bayern, Senegal. Kylian Mbappé, nombre importante para el trofeo, Paris Saint-Germain, Francia. Luka Modric, croata del Real Madrid. Christophe Nkunku, del Leipzig, Francia. Darwin Núñez, uruguayo del Liverpool. Antonio Rüdiger, ahora del Real Madrid, alemán. Mohamed Salah, egipcio del Liverpool. Bernardo Silva, portugués, Manchester City. Heung-min Son, jugadorazo, numerazos, infravaloradísimo, coreano, Tottenham. Virgil van Dijk, Liverpool, Países Bajos. Vinicius Junior, brasileño del Madrid. Y Dusan Vlahovic, serbio, Juventus de Turín. Vale, te dicen todos estos nombres. ¿Cuáles son los que más te llaman la atención para el título y cuáles te sobran más? Alejandro, tú primero. Hombre, a ver, teniendo en cuenta que el rendimiento, claro, es que es lo que hemos dicho antes, el rendimiento colectivo o los premios, ¿vale? Los títulos no son importantes ya.
pero lo tiene que ser, por descarte, la influencia de ese jugador en el colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, no se entiende que estando Antonio Rudiger, ¿sabes? Con el mismo equipo, el mismo contexto, no esté, por ejemplo, Reece James o no esté Mason Mount. Porque son dos jugadores que sí son de diferentes posiciones, pero han tenido un mayor impacto, han tenido una mayor influencia en cifras, en sensaciones, en versatilidad, en todo, realmente. O, por ejemplo, el caso diametralmente opuesto es lo que has dicho de Luis Díaz, que sí que se ha visto un poco más favorecido por el hecho de que haya fichado por el Liverpool a mitad de temporada. ¿Por qué? Porque eso le cambia el sistema, el contexto completamente, cae de pie en el Liverpool, es evidente, en el Oporto lo venía haciendo también muy bien, pero es indudable que sin ese fichaje es probable que él no estuviera aquí, aunque hubiese mantenido exactamente las mismas sensaciones y las mismas cifras. Porque además no es lo mismo meter esos goles y meter esas cifras en el Porto que llegando a la final de la Copa de Europa, por mucho que queramos dejar a un lado lo colectivo. Y en la Premier, claro, Exacto. y en la Premier. ¿Seba? Pues bueno, es que también te digo que yo lo de la lista de los 30 nominados no llego a entenderlo, porque ¿de qué me sirve que me des 30 si luego se supone que se va a quedar entre tres? Que sí, que es para ver como de dónde han escogido a esos tres nominados luego, pero a ver, que sí, que está bien, pero es que lo de los 30 nominados, pues al final es que de los 30 a mí me sobran 25 realmente. Sí. Pero bueno, es una buena lista en general. El caso de Antonio Rüdiger, estoy de acuerdo con Alejandro, sinceramente. Y luego dos nombres que nombró Alejandro por el grupo de redacción el otro día, los de Pau Torres y Raúl Albiol, que fueron claves en la Juan Foyth temporada. No también, sé si sí. fuiste tú, no sé si fuiste tú, Alejandro. Dije Foyt. Ah, Foyt. Foyt, por ejemplo, Pero hizo sí, un podría temporadón. aplicarse la misma regla a los dos. Exacto, hizo un temporadón la temporada pasada y quizás pues por Rüdiger se hubiera metido a cualquiera de esos tres, sinceramente. Pero claro, si dejamos a un lado lo colectivo, ¿por qué meter a un jugador del Villarreal? Si dejamos a un lado lo colectivo, ¿por qué hay tantos jugadores del City y tantos del Madrid? Suena a que ya no vale como argumento para ganarlo, pero sí para estar ahí. A mí es a lo que me Claro, suena esto. Es a Sí, que sí que vamos a hacer una lista de 30, contando lo colectivo, que si un equipo gana la Copa de Europa va a tener a mínimo 5 jugadores ahí, pero para elegir al número 1 vamos a intentar dejarlo del lado. Intentar, porque a mí no me convence que esta lista no está influenciada 50% como mínimo por el recibimiento colectivo. y que siga habiendo, y que, claro, hay ejemplos completamente de lo contrario a lo largo de la lista de gente que por el rendimiento individual está ahí, pero por el colectivo no, y viceversa. Es que es lo que acabas de decir, que muchos del Madrid, pero luego están en Kunku, está Marez, que no tiene ningún sentido que esté aquí, está y en el mismo equipo, está Mike Mañán, que ha tenido una importancia muy grande en el Scudetto del Milan después de tantos años, y está Rafael Leao, que la ha tenido aún mayor y que por cifras individuales jugando en cualquier equipo podría haber estado en el Balón de Oro perfectamente. Él sí se lo merece bajo mi punto de vista, no Mike Mañán. Está para cubrir el cupo, por así decir. Sí. Y por esa regla de tres no se entiende que no estén gente como Pau Torres, como Foyth, como el propio Gerard Moreno, que estuvo hace 2 años y en este no está. Posiblemente, ¿por qué? Porque ganó la Europa League, no por otra cosa. Entonces, hay, por Y así decirlo, ganando la Europa League, incongruencias. ¿dónde está Filip Kostic? Claro, no hay nadie del Rangers, no hay nadie del Eintracht de Frankfurt. No está Exacto. Santos Borré tampoco, ¿sabes? Y luego, claro, Hay... sí, a ver, digo Santos Borré por decir. Sí, pero digo, que al final de 30 jugadores acaban saliendo 8 equipos, 10 como mucho. Claro, no está Messi, por ejemplo, ese es el debate. Bueno, O sea, no, sí. El trato al por la PSG y a la Liga estadística, Francesa también evidentemente. tiene lo suyo. Porque por lo visto los goles de Leao sí valen, pero los de jugadores de la Liga Francesa no, ¿no? Entonces también hay que mirarlo por Es ahí. extraño. Pero Sí, bueno, sí, sí. esta lista entre jugadores de Madrid, Liverpool, City, O por Bayern... ejemplo, lo que has dicho del Alicante, está Sebastián Alej, que la mayoría de sus cifras las hizo en Champions. Por eso está, Sí, no porque las haya marcado el Eredivisie. exacto. Y para eso hay rendimiento colectivo y aparecer en la Copa de Europa. Pero bueno, Que eso ya son muchos supuestos. exacto. Y por cierto, este Balón de Oro no está condicionado por el Mundial porque pilla en invierno. Pero, Claro. en teoría, esto no sé si lo sabéis, si un Mundial cae en verano de 2022, es para la temporada 21-22 o la 22-23. Imagino que 21-22. Debería, porque es antes de la pretemporada. Claro, pero sí. después de la final de Champions, es por poner ahí un... Pero claro, pero es como la postemporada NBA. Sí, Es lo mismo, se llama postemporada, pero sigue siendo el mismo curso deportivo. Entonces, sí.
Bueno, pues el siguiente Balón de Oro tendrá también lo del Mundial, así que veremos a 5 jugadores del campeón y 5 del subcampeón. Saludamos a Alberto Carrasco en el banquillo, en el chat, y cito a Miguel otra vez, que dice que Benzema es el candidato número 1, totalmente. Tengo que hacer idem, por supuesto, y preguntaros a vosotros, pues más allá de Benzema, que creo que estamos todos de acuerdo en que es el número 1, y hablaremos tranquilos de quién lo va a ganar y quién no. 3, 5 nombres, 10, 6, los que queráis, que están un escalón por encima del resto. Seba. Yo te voy a dar tres. Yo te voy a dar tres. Y a ver, yo te voy a dar el de Benzema, obviamente. Creo que el claro favorito a llevarse este Balón de Oro ya por fin. Le toca. Y te voy a dar dos más que van a ser Robert Lewandowski, el temporadón con 50 goles y casi 10 asistencias, si no me equivoco, la temporada pasada en el Bayern. Y yo voy a meter a Thibaut Courtois. Yo, sinceramente, creo que Thibaut Courtois, ojalá me equivoque, pero creo que Thibaut Courtois no va a entrar ni en el top 3 porque espero y supongo que se llevará el trofeo Lev Yashin. Entonces yo creo que por ahí quizá France Football no lo mete ni en el top 3. A lo mejor Espero se equivocarme. inventan, a lo mejor se inventan otro A ver, trofeo, como el de Lewandowski del año pasado, Claro, como el de al Lewandowski el año mejor pasado. jugador que no va a ganar el Balón de Oro, pero queremos que tenga algo, y lo van a llamar el Thibaut Courtois por claro, Thibaut Courtois, lo del delantero del año pasado, que no que lo tuvo han ningún quitado para tipo de este sentido. año, por cierto. Claro, y que dices, es que lo ha ganado es que ha ganado el Balón de Oro un atacante, porque le estamos dando a un delantero. Sí, bueno, lo que hay. Dime nombres tú. Yo tengo que ser sincero y que había hecho mi top 10, ¿vale? Perfecto. Pero Te escuchamos y Dale, luego dale. debatimos si quieres. Venga. Eso tú, dale. teniendo en cuenta esto, voy a dar 3, 4 nombres. Luego queremos escuchar tu top 10, ¿eh? Lo vamos a escuchar. Pues yo digo 3 pinceladas. Venga. Yo creo que Mohamed Salah, ¿Mm? Kevin De Bruyne y posiblemente luego también entre el propio Courtois, Alexander Arnold no tanto, pero Vinicius, Lewandowski, hay muchos nombres ahí. O sea, a partir del cuarto o quinto puesto ya se difumina todo tanto a nivel colectivo que ya es lo que influye, lo que haya visto cada uno, cómo lo haya Sí. visto. Imagino que en el 1 etcétera. Benzema, ¿no? Lo has excluido tú también. Sí. Perfecto. Entonces yo por eso, Salah, De Bruyne y Vinicius, Trent, bueno, por ahí. Para mí, si tengo que destacar 3 nombres, son Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski. Para mí son los 3 nombres que tienen que quedar en la palestra. La pantalla dividida de 3 caras antes de que Thierry Henry abra el sobre tiene que ser esa, en mi opinión. Pese a que Thibaut Courtois ha hecho un temporadón maravilloso, no cabe duda, pero que para mí no tiene una superioridad en la influencia del rendimiento colectivo del Real Madrid. Pese a que ha hecho paradones importantes que han valido títulos, hablemos de la final de la Champions, su partido vale un título, la gana él, pero nada comparable a lo que ha hecho Karim Benzema. Con todo el respeto que le tengo, cariño y porterazo que es Thibaut Courtois, para mí Karim Benzema está un escalón por encima y no encuentro lógica en 2 jugadores del mismo equipo disputándose un premio individual en el que participan todos los equipos del mundo. No lo concibo y no, por supuesto, entiendo aquello que pasó en 2010 con 3 jugadores incluso del Barcelona jugándose el Balón de Oro. Para mí serían esos: Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Robert Lewandowski. Como dice Alejandro, Mo Salah tiene que estar por ahí, sin duda, como subcampeón de la Copa de Europa, además, más razón para estar ahí. Y luego, como segundo nombre del Real Madrid, sería Thibaut Courtois, pero Luka Modric no se me queda muy lejos. Para mí, como jugador de fútbol, lo que ha hecho Luka Modric este año me parece mejor temporada que 2018, objetivamente. ¿Qué falta? Pues un mundial al que llegar en la final con Croacia. Pero lo que ha hecho Luka Modric este año ha sido dejarnos a todos con la boca abierta partido tras partido y querer decir que dentro de 5 años estamos todos de acuerdo en que diremos que yo vi jugar a Luka Modric. Claro, y que muchas veces entra en juego el no saber discernir entre la inercia que lleva un jugador durante 2 o 3 años a aislar completamente una temporada, que eso a veces sí que también cuesta hacer como el clic de decir, vale, a partir de aquí no vale. Que haya rendido mejor o peor que el anterior, no cuenta. Tiene que rendir mejor o peor conforme a los otros, no a su rendimiento anterior. No juega a contrarreloj contra un fantasma, no es eso. Sí, totalmente. Porque, a ver, el de 2018 se comentó que una de las razones por las que se da el Balón de Oro, por lo menos en su momento, uno de los criterios era la carrera. Que no estaba tan prioritario como el rendimiento de influencia sobre el nivel colectivo, éxitos colectivos y números individuales, pero estaba entre esos criterios la carrera.
Por lo que Entonces, dos ¿para qué lo das temporadas... Exacto, ¿para qué lo das a un año? ¿Para qué lo das año a año? Si Claro. en una temporada espejo, de hecho en 2018 a Kylian Mbappé no se le considera candidato porque se le da el Copa, pero pudo estar ahí, sin duda. En una temporada simétrica de Kylian Mbappé 2018 y Luka Modric 2018, se le va a dar a Luka Modric por la historia, según los criterios que se leyeron por entonces, si no es mentira lo que yo recuerdo. Desde luego ahora Bueno, ya no estará. Desde luego ahora, si se ha quitado lo colectivo, se quita la historia, sin ninguna duda. faltaría más. Y... hombre, faltaría más, correcto. Y vamos a hablar de esos jugadores. Vamos a hablar de Christophe Nkunku, vamos a hablar de Sebastián Haller, vamos a hablar de Heung-min Son, ¿vale? Para mí son los tres nombres que tenemos que hablar que no tienen lo colectivo a las espaldas. Podríamos hablar de Darwin Núñez, podríamos hablar de Rafael Leao, pero para mí un escalón por encima, Haller, Nkunku, Heung-min Son, con respeto de Leao, que también está muy arriba. Están aquí para ganarlo, están aquí para premiar un poco haber hecho números, pero sabemos que no te vamos a dar el premio. ¿Hasta qué punto pueden competir con los demás? No sé. ¿Qué opinas, Alejandro? A ver, yo en este caso sí que no comparto mucho lo que ha dicho Seba antes de que le sobran 25, por el simple hecho de que si vas a dar un premio, evidentemente lo que no tiene sentido es alimentar el rumor, o sea, dando, por ejemplo, lo das directamente sin ningún tipo de... o hacer lo que hace la UEFA, que da 3 jugadores. Sí que es verdad que cortas un poco de cuajo las injusticias por un lado, pero sí que también dices, vale, han aislado a este y porque han puesto a este y no al otro. Y tú imagínate el año pasado dan el top 3. Vamos a recordar lo que pasó el año pasado. Si el año pasado dan el top 3 y no sale Karim Benzema, la que se Claro. monta es espectacular, porque Karim Benzema acabó en el 4.º puesto. Pero si en vez de dar una lista de 30 dan el 3 Porque tú no y sabes, está claro, Benzema, exactamente. no sabes si ha quedado dónde, cuarto o si ha quedado aunque no- décimo. Eso es. Por eso sí que es verdad que hay que cerrar una cierta lista de 30 a 40, el número ya es discutible. Evidentemente, porque luego está, por ejemplo, lo que hace The Guardian, que pone los 10 mejores jugadores del año, que eso ya sí que es campo Sí, para un correr y suplicio, para sí. dar opiniones. Pero que sí hay que cerrar una lista amplia y ahí es donde entran este tipo de jugadores por méritos propios. Es decir, que Haller, Nkunku, Son tienen que estar incluidos en esta lista para ganar precisamente ese reconocimiento y no que, por ejemplo, se vea que está por encima de otros jugadores a los que no se les ha tenido en cuenta tanto para ponerlos aquí. Es decir, ponerlos aquí en esta lista significa también compararlos de alguna manera con los que no están. Sí, totalmente. Estás un escalón por encima de los que faltan. Correcto, muy de acuerdo ahí. Y estás en el escalón de los demás. O sea, no estás fuera de una discusión por un premio individual solo porque no lo has hecho en tal equipo. Es también un mensaje de esa manera. Y ahora para ti, Seba, la pregunta es, ¿qué hace aquí Darwin Núñez si no hay nadie del Villarreal? Por favor, ¿qué hace Darwin Núñez aquí? Yo voy a responderte a eso. Inténtalo, No, a ver. intenta explicarme cómo puede haber un criterio que ponga por delante a Darwin Núñez, de Gerard Moreno, de Juan Foyth, de quien quieras poner. Yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes, lo de premiar las estadísticas arriba, es decir, goles y asistencia. Porque al final es no meter, o sea, es meter a Darwin Núñez y no meter a un defensa como lo es Juan Foyth u otros nombres en este caso el Villarreal, como pueden ser Raúl Albiol y Pau Torres. Y respecto a lo de la lista de 30, a ver, yo cuando he dicho que me sobraban 25 me refería a al ganador. Porque a mí de la lista de 30, o sea, es que casi siempre se sabe que el premio al final va a estar disputado entre 3, 4 o 5 como mucho. Pero es cierto, y está muy bien lo que ha dicho Alejandro, que la lista de 30 al final se da para saber que esos 30 jugadores están un escalón por encima del resto y también lo que has dicho tú, Álvaro, lo de premiar a no solo jugadores que juegan en el Barça, en el City, en el Liverpool, en el Real Madrid, etcétera, etcétera, sino que, que los jugadores del Leipzig, por ejemplo, por poner el caso de Nkunku, sepan que si hacen una temporada muy buena, como la ha hecho el francés, pueden estar en esa lista de 30. Bueno, vamos a hablar también de lo que pasó el año pasado, ¿vale? Vamos a hablar de aquello. Vamos a hablar de... Vamos a ponerlo aquí. Precedentes, ¿vale? El séptimo Balón de Oro de Lionel Messi, que lo recogió como jugador del Paris Saint-Germain, por cierto. Segundo lugar para Robert Lewandowski. Hablaremos de Lewandowski, porque pobre Lewandowski. Tercero Jorginho, cosa que no debería pasar nada por el estilo este año.
y menos aún sin competición internacional que condicione. Benzema, cuarto, quinto Kanté, Cristiano, Salah, De Bruyne, Mbappé, Donnarumma. ¿Había pasado alguna vez que sin retirarse el campeón de un Balón de Oro no esté en el top 30 años siguientes? Habría que mirarlo, pero es curioso. Modric, Modric, claro, Modric. claro. Sí, sí, sí. Pues tenemos Aunque ya sí que es verdad que dos. el de Modric creo que fue justamente el primero que da France Football después de independizarse de la FIFA o Puede algo ser, así. puede ser, No puede me ser. acuerdo exactamente, pero claro, antes con la FIFA a Sí. veces había nominados y a veces no. Es que Es esa es la verdad, cosa. sí. Bueno, lo de la FIFA tiene para darle de comer aparte, ¿no? De aquel Sí, Balón de hombre. Oro, ¿qué recordáis? Porque yo recuerdo enfadarme mucho por, uno, que no lo ganara Lewandowski, y dos, que Benzema no estuviera por delante de Jorginho. Fueron mis dos conclusiones. Seba. Pues yo de ese Balón de Oro recuerdo que para mí Lewandowski era el claro favorito. Creo que para mí y para mucha gente. Luego también recuerdo que yo a Benzema de hecho lo ponía en el top 2, o sea, lo ponía por delante de Messi y obviamente Jorginho. Ya luego, pues Messi, sí, en el top 3 Messi pues nunca está mal. Además venía de hacer media temporada con el Fútbol Club Barcelona, que no había sido nada mala, había ganado incluso títulos. Pero luego lo de Jorginho, como tú bien dices, no sé qué hacía Jorginho ahí, sinceramente. O sea, sé que hacía, o sea, sé que era por la Eurocopa, pero que no se lo merecía, al igual que su compatriota Gianluigi Donnarumma. Alejandro. Yo no es que tenga un recuerdo vago, pero sí que es verdad que fue como una sensación de indiferencia o de falta de... Porque como sí que es verdad que estábamos ya estábamos en la transición de dejar los Messi y Cristiano, los duelos por el Mm. Balón de Oro, que eso se acabó hace tiempo. Y claro, también sobre todo reinó ese debate de Jorginho ha sido tan importante o tan pieza angular en los triunfos de sus respectivos equipos como para merecerse estar ya no en un top 10, en un top 3. La gente, por así decirlo, tenía esa sensación de que iba a pasar y aún así querían o excusarlo o bien denunciarlo, porque ya estaba bastante claro en el ambiente, la opinión general, que aunque no lo mereciese iba a pasar por sus Que de criterios de por hecho entonces. ganó el premio al jugador de la UEFA, al jugador del año de la UEFA. Exactamente. Que sí que es verdad que ahí, bueno, está la Eurocopa y tal, Sí. dentro del sistema UEFA, pero que aún así, uh, claro, no tiene ningún sentido. Porque, y que luego, por ejemplo, el año que Lewandowski tenía todas las papeletas, se lo quitan. O sea, no hay Balón de Oro. Este año, uh, ese año precisamente Lewandowski todo el mundo decía, bueno, tiene que ser para él porque no era entendible que teniendo en cuenta el año natural Messi se llevase el Balón de Oro. No lo tenía. Lo O único sea, es esa Copa América que llevaba claro, tantos años como narrativa, el que no había ganado ningún título internacional. Ahora, una Copa América que de hecho me parece sorprendente que tenga tanto valor habiéndose disputado 28 los últimos 5 años, porque es impresionante la frecuencia con la que se celebran las Copas América, que yo ya pierdo la cuenta y pierdo cuándo es la siguiente, pero no encuentro cómo se le da este valor a la Copa América ahora y no gana un Balón de Oro Arturo Vidal. Entonces, no entiendo en qué momento le hemos dado ese valor a una Copa América tan por encima de una Eurocopa, porque además es el único argentino que está en este top 10. Y además que es una Es... Copa América que Messi no fue ni el más importante de Argentina, creo yo. Que es no, que es lo peor. hubo jugadores como Di María y Rodrigo de Paul que para mí estuvieron por encima, incluso. Sí, bueno, y Sí, la bueno, pero es narrativa del que... Dibu y todo eso, aunque al final por goles y Claro. asistencias fue sin duda Leo Messi, pero... Robert Lewandowski, lo dicho, año natural, era 50, más de 50 goles, los dos años, 2020 y 2021, ¿Mm? y los dos sin Balón de Oro, nadie entiende por qué, porque creo que hay un consenso de que ganaba ese Balón de Oro Lewandowski los dos años. No entiendo cómo ha podido pasar que no tenga ninguno, y me parece bastante ofensivo para la carrera de Lewandowski que se vaya a retirar sin ninguno, porque creo que este año no lo gana y ya a partir de ahora menos. Claro. Es que ahí es donde entra también hasta cierto punto el hecho de que se extienda generalmente un debate de no lo tiene que ganar este porque tal. Entonces, claro, ciertamente siempre vamos a tener en el pasado o ciertos ejemplos con los que comparar, como lo de Lewandowski, se va a retirar sin Balón de Oro y por qué este lo tiene, por qué este no, si luego fue más importante. Es como lo de Xavi y lo de Iniesta. Que la gente dice, ¿por qué no tienen un Balón de Oro si fueron tan importantes? Pues porque coincidían los momentos. Realmente volvemos a lo de la carrera, pero que aún así, por así decirlo,
es que no era entendible. O sea, es que no le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero Hmm. porque todavía se sigue con las anteriores normas, que recordemos que lo que hemos dicho antes se aplica de aquí en adelante. Sí. Yo creo que lo de Lewandowski también entra un poco lo de, es que te marca 50 goles, pero te los marca en la Bundesliga. Es que ya te digo yo que van a tener huevos a que si esta temporada en el Barça mete 20 o 25 goles y el Barça te Claro. gane algo, van a tener huevos de dárselo el año que viene, ya te lo digo. Sí, O de totalmente. devaluar la liga. En O de consecuencia, olvidarnos de decir, que Messi jugó media liga en Francia, media temporada en Francia, vaya, en este Balón de Oro 2021. Y que ese por título eso digo que no tenían. Que había gente que exponía ese argumento sin tener en cuenta que Francia es la quinta si la Bundesliga es la tercera, por ejemplo, por Exacto. así decirlo, que hay una cierta distancia y bastante amplia además. Sí, sí, sí. Es que meter 50 goles donde sea, me da igual. Me da igual, son 50 goles, que además son un montón de aportaciones, que además es condicionar al equipo rival siempre a jugar como tú quieres, que le das tus goles también a Müller, que se los das a Musiala, que... Lo de Lewandowski el año pasado fue pues uno de los balones de oro más claros que yo he vivido y que no se le ha dado. Es la sensación que yo he tenido. Porque además veníamos de 2020, que era total y absolutamente suyo, porque además tenía la Copa de Europa. Y es que tenía triplete siendo el máximo goleador, o sea, sí, Exacto. tenía triplete siendo el máximo goleador en las 3 competiciones. Y se Claro, pero juzgó ese que no fue. había suficiente para dar el balón de oro. Claro, pero ese fue. Claro, pero ese fue, si no recuerdo mal, el año Y sí, que ese fue se el de la cancela pandemia. el que se Sí, sí, sí. cancela el Balón de Oro. ¿En base a qué? También te digo. No, No yo sé por qué se acaba. tampoco A ver, entiendo por sí qué se que es verdad. canceló. Porque además, sí, a ver, Estaba condicionado. entiendo que esté condicionado, igual que está condicionado este año que no se haya jugado el Mundial en verano. Pero eso ya no importa. No, pero eso estaba planificado, lo de la pandemia. Había dinámicas de equipo que cortas de cuajo y que cambian por completo el devenir de la temporada. Hay ligas que se suspenden, la liga no Sí, se volvió a jugar. sí, Entonces dejas en inferioridad o sea, dejas básicamente el rendimiento de un jugador en manos de que lo que haya decidido tu federación de cómo se sigue la temporada. totalmente. Pero si la razón es que no ha habido suficiente fútbol para darlo, es una mentira como un templo. Bueno, Porque ahí ya. se Eso, resolvió el torneo que se ha demostrado año tras año que es el más importante para dar el balón de oro. Se resolvió la competición de clubes más grande del mundo. Se resolvieron las ligas, las que tenían que resolverse, porque además la que no se reanuda no va a cambiar de dueño. ya, Y no pero debería no premiarse temporada como la de Lewandowski, que era balón de oro indiscutible, y te ahorras tener que argumentar algo en un momento complicado como es la pandemia, porque me da igual con o sin pandemia, claramente era de Lewandowski. Y la memoria colectiva se va a olvidar de la temporada de Neymar. Porque esa temporada de Neymar, para mí, media temporada fue el mejor jugador del mundo, con un margen bastante claro. Lo que hizo Neymar en la temporada 2020 es impresionante. Y no se va a hablar de eso nunca, porque no se va a recordar, porque nunca se hizo ese Balón de Oro, nunca se hizo ese año. Realmente, nunca existió. No hubo fútbol. Es la sensación que hay. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar de los dos otros premios antes de hacer nuestros tops y dar nuestro Balón de Oro de alguna manera, ¿vale? vale. Vamos a hablar de el Yashin. Vamos a hablar del trofeo Yashin, que tiene nombre y apellidos, por supuesto, está clarísimo quién lo va a ganar. Pero vamos a hablar de los que van a quedar. Los que van a luchar por quedar segundo, ¿no? Yassin Bono, nominado, vale. Alisson Becker, Thibaut Courtois, que lo podría ir firmando ya en la vitrina. Ederson, Mike Maignan, que es el único otro portero nominado al top 30 del Balón de Oro. Veréis cómo no queda segundo. Eduard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kevin Trapp, el primer jugador de la Eintracht que vemos, y Hugo Lloris. Vale. Son... Hugo Lloris. ¿Dónde está José Sá? ¿Dónde está José Sá? Vale, este top 10 sin Oblak y sin Ter Stegen, así como novedad histórica es que no están estos dos. Poco más que comentar realmente, es que va a ser para Courtois y a ver qué más, ¿no? Sí, yo creo que será para Courtois y es muy interesante lo que tú has dicho, que se supone que a priori, según France Football, el segundo debería ser, Mike Maignan, porque también está nominado al Balón de Oro, pero es que intuyo que no va a Oblak sí ser está, el perdón, segundo. no lo había leído, pero sí está. Pero yo creo que no va a estar, yo creo que no va a ser segundo Mike Maignan, supongo, vaya. Tiene toda la pinta de que no, esto es un poco como lo que dijo Claro. Alejandro del año pasado del delantero, que lo gana un atacante, pero luego el premio al delantero lo gana otro. Exacto. Que eres capaz de ganar un balón de oro. No sé si fue. Si Claro, pasó porque esto, pero vaya.
Alexia Putellas puede que no estuviera en el 11 ideal de quien dio un premio individual, Alexia Putellas, el año pasado. Y Alessia Putellas no estuvo en el Sí, 11 no ideal de estaba. ganar el Balón de Oro. Pues eso. No, claro, pero era el 11 de la FIFPro, creo que es. Pero creo que la se FIFA. llevó, sí, se llevó los premios individuales de todas partes, así que tampoco. Sí, porque en el Balón de Oro ya no se da 11, que yo recuerde. Creo que ya no hay No, 11, ya no. porque lo Se da separó, más sí. fútbol. Claro. Pero vaya, que la UEFA, Pero que por también te eso. da tu premio, te hace el 11, eso sí. Claro, es que fue en el Sí, bueno, premio a de ver, la- pero la UEFA. No, pero la UEFA en el femenino es que lo que hizo directamente fue una plantilla de 23 jugadoras. No hizo ni un 11. Que esa es la cuestión. Bueno, dejémoslo ahí, sí. Sí, pero que aparte. O sea, lo único que te puede salir para decir, vale, Mike Mañan es el único otro portero en el Balón de Oro, pero no es el segundo en el Yashin, es que presumiblemente haya líneas de debate diferentes de cómo del nivel de los porteros o del nivel de jugador, que realmente no se sostiene mucho porque la influencia va a ser más o menos igual y el resultado no puede variar tanto como para que un jugador entre dentro de los 30, aunque sea el 30, ¿vale? Porque luego eso determinaría que el 31 es otro portero que le ha ganado. Es una cosa, es extraño, cuanto menos. Sí. Donnarumma defiende título sin estar nominado en el top 10. Handanovic fuera, el Dibu tampoco, Keylor Navas, Schmeichel, de los que estuvieron nominados el Claro. año pasado, vaya. Bueno, sí, pero Schmeichel, por Sí, ejemplo. pero estuvo por Schmeichel, lo que por estuvo. ejemplo, el año pasado Sí. entró por era la FA Cup del No, fue este. por la Eurocopa de, ¿no? De Dinamarca. Claro, de Claro, Dinamarca. por la Eurocopa de Dinamarca. La FA Cup fue hace 2 años, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, Thibaut Courtois lo va a ganar. Me atrevo a decir Sí. que unánime, quizá. Ah, No sé a no quién lo sé, puedes o sea, votar. Es que no sé a quién puedes no. votar si no votas a Courtois. Es que, no, pero claro, la cuestión es que ahí entra lo que hemos dicho antes, de que Claro. es de mi selección, le voy a votar a él. Sí. No creo Claro. que haya un periodista senegalés que no vote a Eduard Mendy. Por decírtelo. Bueno, pues eso. Para mí será Courtois. Mucha gente va a votar a Trapp porque es el único jugador de la Eintracht en la gala. Eso que quede claro, va a ser top 5. Ya veréis. Solo por eso. ¿Hay acaso ranking de esto? Esa es la cuestión, que creo que no se No lo suele... sé, no lo sé, pero seguro que salen los resultados después de alguna manera, porque... O se filtran Exacto, media hora antes, por como eso de suele que quieres pasar. ser transparente acabas filtrándolos tú mismo. Y eso, Courtois segundo y tercero Courtois también. Vamos a hablar del Copa, vamos a hablar de los niños, que es el más disputado de largo. Es el que menos claro tienes a priori quién lo va a ganar, aunque ahora diremos Porque luego nuestros está el favoritos. Golden Boy también. Sí, bueno, el Golden Boy no nos importa, vamos a quedarnos con el Copa hoy, porque no tenemos nominados del Golden Boy. Y bueno, de la mano va este Copa, que es como el Balón de Oro de niños. Tenemos a Karim Adeyemi, alemán, por su temporada en Salzburgo. A Jude Bellingham, inglés, Borussia Dortmund. Eduardo Camavinga, francés, Real Madrid. Gavi, español, Fútbol Club Barcelona, que es el primer jugador del Barcelona nominado a un premio. ¿O hemos tenido Sí, bueno, culés en el Balón sí, de Oro? pero creo que... Pero no Lewandowski, sé si es el último. ¿no? No cuenta, claro. Bueno, lo dicho. Ryan Gravenberch, por su temporada en el Ajax, el holandés, ahora está en el Bayern. Josko Guardiol, central croata del Leipzig, central lateral izquierda, como quieras. Nuno Méndez, para mí el mejor fichaje del Paris Saint-Germain el año pasado, portugués. Jamal Musiala, alemán, Bayern Múnich. Bukayo Saka, inglés, Arsenal. Florian Wirtz, alemán, Bayer Leverkusen. ¿Quién es el candidato número 1 a llevárselo, Alejandro? Aquí hay muchas variables, porque sobre todo el año pasado teníamos claro que lo tenía o que Pedri debía llevárselo, se lo llevó. Y este año tampoco tiene... O sea, no es que no tenga sentido porque posiblemente nos estemos cegando por un Pedri que ha estado mucho tiempo lesionado y que eso también influye. Porque no lo hemos comentado antes, pero Haaland, por ejemplo, no entra en ninguna de las tornas para ganar el Balón de Oro porque ha estado bastante tiempo lesionado y eso también ha influido. Entonces aquí sí que tiene sentido, por ejemplo, que Pedri no esté dentro del nuevo top 10. Creo que en el Copa no puedes repetir, no sé si me he vuelto loco, pero... No, eso ya no lo sé, porque en el Golden Boy se supone que no se puede y sí se puede, pero sí, porque es diría que como una norma no escrita. Diría que Mbappé era todavía elegible para 2019 y Mbappé hubiera ganado todos los Copa que tenía acceso. Claro, entonces no sé decirte. Es como lo de... trazando analogías con la NBA, lo de que ya Morán ganas el Most Improved. Impresionante. No tiene sentido. Sí. Ya. A ver, para aquí, candidatos por lo colectivo Camavinga, porque ganó la Champions, ¿no?
Sería Pero tampoco tuvo mucha importancia, porque esa es la cuestión. Bueno, sí que la tuvo luego en narrativa, porque siempre era levantar Claro, la ceja, entra Camavinga y esa sensación de que cambiaba los partidos. Entiendo que se lo den por esa parte. Ahora, como mejor yo, jugador de estos citados, Bukayo Saka, Jamal Musiala son muy buenos futbolistas que ya están hechos. la Bundesliga tiene muchos enteros para llevárselo en ese sentido. Claro, Tanto por Jude Florian Bellingham es un Wirtz como, jugadorazo. como Bellingham, Florian Wirtz, como Wirtz y el propio Adeyemi, si lo quieres contar, aunque sea sí. factoría Red. Y a mí, Nuno Méndez me pareció un jugadorazo. Me parece el mejor fichaje que ha hecho el París en muchos años. Y que es, a ver, el único defensor con Josko Guardiol en esta lista. Lo cual es importante también por esa parte. Karim Adeyemi son los números más llamativos, ¿no? Imagino, Hmm. por Sí, goles. yo creo que sí. O incluso, sí, yo creo que sí. O Musiala incluso, Musiala. Sí, para mí Musiala, el hecho de haberlo hecho en el Bayern es muy importante. Pero Yo claro, de si hecho, aplicas esto, aplicas a la Camavinga, ¿no? claro, yo a bote pronto, así cuando has dicho los nombres, se me han ocurrido Camavinga por su temporada en el Madrid, luego Musiala, Nuno Méndez, que yo creo que habría que tenerlo en cuenta, y Gavi. La cosa que ha tenido Gavi es que ha sido el año de su irrupción. Sí. Entonces, Claro, yo creo que eso también es pero como que llama mucho. también fue el de consagración de Pedri el que se tuvo en cuenta. Bueno, el Claro, de consagración y irrupción. O sea que... sí. Ya. Es que lo de Gavi es raro, porque Gavi... No, sí lo merece, pero claro, la Es que Gavi cuestión. dio el paso antes con la selección que con el Barça. Si es que Gavi no ha tenido tanta relevancia en Y que no temporada. lleva. En temporada, Gavi no ha hecho nada. O sea, como temporada y- 21-22, Gavi no ha hecho nada. Mi opinión. Para no es estar que no aquí. haya hecho nada, sino que también tampoco computa globalmente, porque sí que es verdad que empezó con Koeman. No sé si empezó con Koeman o Sí, ya creo que fue sí. con Xavi, pero igualmente creo A que ver, con comenzó a Koeman hablarse. empezaron todos, ¿no? O sea, jugó Sí, Jutgla, pero jugó... Sí. sí, hasta establecerse, pero claro, por ejemplo, Jude y esta gente empezó a jugar en octubre, Sí, sí, noviembre. sí. Entonces, también ahí eso le penaliza a Gavi con respecto a los otros. Sí hace méritos para mí para estar dentro del top 10, sobre todo por el hecho de que ha sido un perfil diferente dentro del contexto Barça y que le ha dado muchas cosas Hmm. para diferenciarse del resto de sus compañeros. Así, tener ese pedestal por encima para ser un jugador más. Pues es que es diferente, básicamente, más determinante, Sí. más distanciado de lo que es el resto de sus compañeros, pero aún así yo no creo que se lo merezca ni por méritos colectivos ni individuales tampoco, pero sí para dejarle en el top 10. Sí, posiblemente en la parte baja del top 10, en mi opinión. Con. No sé. A ver, a mí, Gravenberch ha sido su temporada de establecerse en la élite y para fichar por el Bayern de Claro, Múnich, que es muy que importante. es un nombre que tampoco ha resonado en los titulares, que era la Claro, cuestión con Gravenberg. Josko Guardiola ha jugado genial y si antes de que se haga la votación, pues en vez de ser jugador del Leipzig, es jugador del Chelsea por 90 millones, cambia la perspectiva muchísimo. Y esto es verdad, esto es así. Pues no sé, los números de Wirtz son buenísimos también, totalmente, y es un jugador diferente a los demás. Es extremadamente talentoso, pero también tiene 19 años. En el caso de Gavi, en el caso de Wirtz, sí que les veo nominados el año que viene otra vez para lucharlo de verdad. Y veo como último año de Camavinga, antes de que se le considere con los mayores de cierta manera, ¿no? Es que es un premio muy raro. No está Y claro. que creo que es sub-21, imagino, Sí, no sub-21, sub-23. sub-21, sí. Entonces, Entonces, claro, si tú tienes que poner ahora mismo, no vamos a decir tu dinero porque no somos de apuestas, tu mano en el fuego, vamos a decir, por quién va a ganar este trofeo, sin saber perfectamente quién lo va a ganar, como el Yassin o como el Balón de Oro, ¿quién crees que lo va a ganar, Alejandro? mmm, estaría entre posiblemente Saka, Bellingham y Adeyemi. Pero yo creo que se lo va a llevar el del Salzburgo. Se lo va a llevar a Adeyemi. A mí me da esa sensación. Me Aunque sí que gusta. es cierto que se desinfló mucho su burbuja a partir de que el Salzburgo tuviese menos relevancia, Hmm. evidentemente, y que se avivó como mucho con el fichaje por el Dortmund, pero no sé, creo que por cómputo global igual se lo merecería más Saka, pero me da la sensación de que todo el mundo va a pensar antes en Adeyemi que en Saka. Sí, de acuerdo. Pues esa es mi sensación. ¿Seba? Pues yo vi. No sé hasta qué punto pueden dárselo incluso a Camavinga por el hecho de
que es verdad que no era un jugador que jugaba ni mucho menos los 90 minutos, pero era un jugador que además con esta Champions que ha tenido el Real Madrid, que era que ganaba todos los partidos en los últimos minutos, pues resulta que todos los últimos minutos estaba Camavinga. Entonces es como que Totalmente. llamaba mucho la atención. Entonces no sé hasta qué punto pueden dárselo a Camavinga. A mí injusto no me parecería, sinceramente, pero yo creo que se lo daría, estoy entre Musiala y Bukayo Saka. Muy de acuerdo contigo. Además, porque siendo así un poco más perspicaz, un poquito mal pensado, no creo que le caigan todos al Real Madrid. No, No sería muy creo, sospechoso. claro, no creo que le caiga Courtois, Benzema, Camavinga y que el 11 sea con Carvajal y Nacho. Entonces, solo por eso de no dárselo todo al Real Madrid y porque Camavinga realmente tiene 19 años y puede llegar el año que viene si quiere a competirlo y a ganarlo otra vez, se lo veo más a Musiala. Yo sí, lo veo también entre Musiala y Saka, personalmente. Creo que se lo van a dar a Musiala. Y así como Claro, has dicho, claro, a yo he dicho a Adeyemi, Adeyemi, Musiala, pero sí. el hecho de... O sea, no porque crea que se lo merezca, porque para mí se lo debe llevar Saka, pero por el simple hecho mediático del boom de las cifras, Hmm. sobre todo porque además Musiala este año sí que, o sea, en el comienzo de las jornadas está teniendo mayor importancia porque ahora Nagelsmann sí que, si la referencia de Lewandowski está pudiendo variar mucho, dar mayor importancia, repartir esos galones, y es donde Musiala ha cogido el trozo importante de la tarta. Ahí es donde está empezando a destacar esos destellos, esa organización, esa visión en tres cuartos, esa fluidez con la que jugaba antes, pero que le tapaba siempre la sombra del polaco. Entonces, Musiala se Totalmente, lo puede totalmente. llevar. La Bundesliga creo que mayoritariamente van a estar sus candidatos entre sí, pero creo que para mí debería ser Saka por cómo creo que es el único jugador de esta lista que ha conseguido que su entrenador le dé las llaves del equipo, por así Me decirlo, porque gusta. es el único sobre el que se ha edificado un proyecto que ahora está comenzando a recoger los frutos, como es el del Arsenal de Arteta. Me gusta ese punto de vista y estoy de acuerdo contigo. Puede ser para Saka. Yo creo que va a ser entre Saka y Musiala, finalmente. Aunque no me extrañaría que se lo dieran a Camavinga. No me parecería un escándalo. Es decir, quizá no ha sido el jugador clave que ha sido Saka, como tú dices, pero entre jugadores sub-21, uno de los más exitosos esta temporada es Camavinga y por tanto tiene que ser candidato. Vale, Totalmente. último debate, el más importante, el más bonito, aunque no va a durar mucho yo creo porque estamos de acuerdo en algo. El Balón de Oro. Quiero escuchar el top 10 de Alejandro, ahora lo vamos a escuchar. Mientras tanto preparamos tú y yo, Seba, nuestro top 5, top 3, como quieras. Y te escuchamos, Alejandro, cuéntanos quiénes son tus 10 y por orden además, candidatos y resultados del Balón de Oro. Yo voy a empezar de atrás adelante. Mejor, mejor. Quiero ser cruel, quiero dejar. Sí. Yo en el número 10 he puesto a Joao Cancelo. En Bien. el 9 a Son. En el 8 Mbappé. Luego Vinicius, Trent Alexander-Arnold, Lewandowski, De Bruyne, y luego ya dentro del top 3 Courtois, Salah y el Balón de Oro Benzema. También he tenido a la hora de hacer el top 10 la influencia que decíamos antes colectiva y la determinación de que el fútbol son las áreas, que es lo que he dicho al principio. Por eso he colocado a Courtois en el tercer escalón, aunque creo que es, o sea, bajo mi humilde opinión, o Lewandowski o De Bruyne o el propio Trent deberían estar en ese tercer escalón y no Courtois. Creo que es más o menos lo que va a salir, o sea, es una mezcla entre mi propia opinión y la influencia general que puede llegar a tener. Luego, el 9 y el 10, luego, tanto a Joao como a Trent, los considero jugadores que se les idolatra mucho en momentos concretos de las temporadas, pero sí que es verdad que luego no se les tiene en cuenta a la hora de valorar los éxitos colectivos, porque la Premier League del año pasado del City no se entiende sin Joao Cancelo, como no se entiende la Champions del Liverpool o la final de Champions sin Trent Alexander-Arnold. Y ahí es donde es probablemente por ejemplo, Trent, no tanto junto a Mané, sino junto a Salah, el segundo más importante del equipo, y Joao, el segundo más importante por detrás de Bruyne, más allá de los Bernardo Silva, Gabriel Jesús, Sterling, en muchos contextos, porque básicamente han sido las herramientas que han tenido sus entrenadores para cambiar un poco el paradigma y añadir ciertos valores que no podrías conseguir con otros, ni moldear otros jugadores para que adquiriesen esas características. El hecho de que Joao Cancelo haya pasado de ser un lateral
ofensivo que haya llegado a jugar de extremo a pasar a ser un interior, un laterior, Sí. como dice Albert Morén, pues eso es mérito del propio jugador y es mérito del entrenador que ha conseguido ver en ese jugador. Pues, también edificar sobre el cambiar ciertas piezas, ciertas teclas para hacer que eso funcione, y yo quiero premiar también eso. Luego lo de Son, el jugador más infravalorado del mundo. O sea, quien diga otra cosa está completamente mintiendo, y que ha sido más importante que Kane y que lleva siéndolo año y medio, y que por la versatilidad, porque es capaz de igualar sus cifras sin la relevancia que tiene en el sistema. Y pues luego ya pues Mini Lewandowski y tal. Salah es el segundo, yo lo he puesto el segundo porque creo que sus números lo dicen así. El primero en contribución al ataque en Premier este año, el primer jugador, el segundo en expected goals, el cuarto en expected assists. O sea, domina todos los registros. Vale. Seba, ¿tienes algo por ahí? ¿Top 5, top 10, top lo que sea? Top 5. Venga. Y yo voy a ir de abajo arriba, como ha hecho Alejandro. Bien. En el 5, Mo Salah. ¿Sí? En el cuarto, Kevin De Bruyne. En el tercero, Thibaut Courtois. Segundo, Lewandowski. Y Balón de Oro para Karim Benzema. Me gusta mucho. ¿Algún razonamiento, algo que nos quieras comentar? Detallitos. A ver, lo ¿Por qué único uno que más arriba que está otro? ese Kevin De Bruyne por Courtois. A mí es que, o sea, Kevin De Bruyne, sinceramente, lo hubiera puesto encima de Courtois si llega a decidir, por ejemplo, esa eliminatoria. Sé que a lo mejor no es muy justo, pero si llega a decidir, por ejemplo, esa eliminatoria contra el propio Real Madrid, porque al final, Claro. Thibaut Courtois es un jugador que esa eliminatoria la decidió prácticamente él junto a Karim Benzema, porque hizo unos paradones tremendos. Y Kevin De Bruyne es un jugador que está hecho yo creo que está hecho para esas eliminatorias, para ganarte esas eliminatorias. Kevin De Bruyne no lo consiguió, Thibaut Courtois así que lo pongo por encima, pero vaya que no sería un escándalo que estuviera tercero ni mucho menos, incluso a lo mejor segundo. Sí. Os voy a decir yo mi top 10, ¿vale? Vamos Venga. del 10 al 1 también. He puesto en el 10 a Bernardo Silva porque me parece que ha sido un jugador que ha hecho mucho ruido y ha sido tan creador de juego, tan disfrutable, que merece estar y hacer ruido. Para mí ha sido pues una revolución. De esas que tiene una temporada cada uno. Me parece que se turnan en el City. Piden vez. Entonces los centrales claro. piden vez y es Otamendi y Laporte el siguiente. Pero por eso el año de la final, Stones y Rubén Díaz fueron absolutamente y determinantes. el Este año año no lo han siguiente sido, y de hecho, Gundogan. Y este año pues claro, creo que le ha tocado a Bernardo Silva. y de repente llega Laporte y dice, bueno, Stones al banquillo. Exacto. Y lo que pasó con Otamendi, que fue una temporada maravillosa la que hizo, y de repente, pues nada, a ver si lucha por ser titular en el Benfica. 10º, Bernardo. 9º, Christopher Nkunku. Quiero que pongamos a un jugador así, porque ha hecho los números que ha hecho y se lo merece. Y si Christopher Nkunku hubiera fichado por un equipo un poco más grande, estaría indudablemente en este top 10. Es la sensación que me da. 8º, Luka Modric. He visto a muy pocos jugadores jugar al fútbol como Luka Modric este año, muy pocos, y me guío por eso. 7º, Thibaut Courtois. Me parece que se ha inflado su temporada por la final de Champions. El mejor portero del mundo de largo este año, pero de largo muchísimo. Segundo mejor jugador del Real Madrid para mí, sin duda. Ahora, tanto como para cerrar el hueco entre Benzema y él y quitar de esos puestos a otros jugadores, quizá no. Creo que ser líder del equipo, líder, ya no me refiero matizando defensivo u ofensivo, líder en general, sensación de que eres el número 1 de tu equipo, es muy importante. No puedo darle el MVP a Devin Booker o a Chris Paul porque creo que están a la misma altura. Eso lo dije en su momento en un debate de NBA, pero creo que ser el mejor de tu equipo es imprescindible para ser el mejor del mundo. Entonces, Thibaut Courtois para mí el número 7. En el 6, Heung-min Son. Como dice Alejandro, el jugador más infravalorado del mundo, de largo. Y bueno, una gozada verle crear fútbol, verle crear goles cada vez que toca el balón. Además, en una liga tan exigente como la que es la Premier y en una temporada complicada. 5º, Kylian Mbappé. No hemos mencionado a Kylian Mbappé. Y tiene que estar. Porque... Yo le he puesto 8º. Sí, bueno, pero vaya, me refiero un poco más arriba, en la ducha, en el top 5. Kylian Mbappé ha sido el mejor jugador del mundo en un tramo de la temporada. Y eso no se puede pasar por alto, porque Kylian Mbappé estuvo a un pase de Donnarumma de eliminar al Real Madrid.
y lo que ha hecho Kylian Mbappé todos los años, en los momentos más importantes, en el mayor escenario del mundo, con ese talento, con esas aportaciones de gol, porque los números de Mbappé son impresionantes y este año, a 5 goles y medio que va por partido el Paris Saint-Germain, no tiene pinta de ir a ser menos. Mbappé para mí en el número 5. Y me quedan los 4 nombres de arriba, que estaremos todos de acuerdo menos en Courtois, que lo he dejado séptimo. Cuarto, Mo Salah. Entre el segundo y el cuarto son matices, son cositas personales, son detalles. Para mí Mo Salah cuarto porque nos ha dejado en falta ese gol en la final. Quizá esa sensación de que estuvieron a un paso de ganar el premio gordo, ¿no? Y te deja ese sabor agridulce, ese jarrón de agua fría por la espalda. Y para mí Salah cuarto. Tercero, Lewandowski, porque no tiene ningún sentido lo que hace todos los años y tiene que premiarse año tras año, insisto, meter tantos goles en cualquier competición grande. Lewandowski tercero. Segundo, Kevin De Bruyne. Para mí el debate debería ser entre De Bruyne y Benzema, si es que hay debate, porque para mí no lo hay. Y segundo, Kevin De Bruyne, por ser tan bueno para empezar y ser tan influyente en un equipo que ha funcionado. Y si no podemos considerarlo el mejor equipo del mundo porque es injusto para el que ha ganado la Copa de Europa, lo ha parecido durante toda la temporada. El City ha parecido el mejor jugador del mundo, el mejor jugador, el mejor equipo del mundo toda la temporada. Y su mejor jugador, indiscutiblemente, ha sido Kevin De Bruyne. Ha generado para él y para los demás, ha hecho números impresionantes, ha hecho que funcione todo como la seda, ha sido el aceite del engranaje. Y para mí Kevin De Bruyne, segundo en este Balón de Oro. Y el premio, el galardón, ¿para quién iba a ser? Si no es para Karim Benzema, Messi, tirando el carro, goleando, asistiendo, líder de la épica del Real Madrid, que es importante atribuírselo a un nombre, y si hay uno, puede ser Karim Benzema. Siempre que hay un gol del Madrid, preguntas si ha sido Benzema, y eso es algo muy raro de un jugador que ha venido de ser ese de los tres de arriba que no marca gol nunca. Porque además la evolución ha sido impresionante, ha sido muy notable. Siempre dijo él que jugaba para los que sabían de fútbol y estos años se ha notado. Estos años sí que ha jugado para los que saben de fútbol y se merece este Balón de Oro. Igual que pienso que el año pasado merecía un top 3. Si encima lo adornas con el campeonato de la Copa de Europa y un nivel incluso superior de compañeros como Vinicius, está todo hecho para que lo gane Karim Benzema, en mi opinión. Haremos una publicación sobre esto, si os parece, para este día que tenemos en blanco esta semana. Así que pasadme vuestros top 5 por privado y lo subiremos, así que todos los que estéis escuchando esto, atentos a nuestras redes sociales. Y voy a despedir por aquí el podcast, ¿vale? Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por charlar del Balón de Oro con nosotros, por estrenar de alguna manera esta segunda temporada en Twitch. Muchísimas gracias, Alejandro, muy buen debut, enhorabuena. Y bueno, pues mucha suerte, muchas ganas de verte por aquí mucho más a menudo. Muchas gracias, Álvaro. El placer es mío por haberme dejado estrenarme en este primer capítulo. Y bueno, pues seguro que vienen muchas cosas y mucho mejores durante toda la temporada de Chapman. Gracias. Muchas gracias, Seba, por, bueno, seguir aquí, estar como siempre. Y es que la consistencia que tienes en el nivel tan alto, de verdad, da gusto grabar contigo, da gusto hablar contigo. Siempre muy cómodo contigo en directo. Este canal es tuyo, así que despídete tú. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y nada, como siempre, encantado de haber estado aquí y para hablar de un tema que me gusta tanto como el Balón de Oro. Esperemos que se lo lleve Benzema, porque desde aquí está 100% bancado y nada, también darle la enhorabuena a Alejandro por el debut en el Twitch de la revista Chapman y de Radio Chapman. Totalmente. Yo soy Álvaro García. Y esto ha sido el primer episodio de Radio Chapman, bastante accidentado por el tema de internet, bastante accidentado porque ha sido en directo, pero así es como nos gustan las cosas un poco más rústicas, un poco más caseras. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio, en el 2x02, con el deporte que sea, con la compañía que sea, pero aquí, en Radio Chapman. Gracias por sintonizarnos. Chao.